El Código Penal español fue aprobado por la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995, del Código Penal. Proseguimos con el libro primero del Código Penal, que lleva por título Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal, y que comprende los artículos 10 al 137. Con este vídeo, completaremos el análisis de los preceptos contenidos en esta primera parte del Código. Este libro se estructura en 7 títulos, como se muestra en pantalla. En este vídeo, abordaremos los artículos 130 a 137, que corresponden a los capítulos primero y segundo del título séptimo, de la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. El título séptimo se divide en los 2 capítulos que aparecen en pantalla referidos, respectivamente a las causas que extinguen la responsabilidad criminal, artículos 130 a 135, y la cancelación de antecedentes delictivos, artículos 136 y 137. Título séptimo. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. Capítulo primero. De las causas que extinguen la responsabilidad criminal. Artículos 130 a 135. Artículo 130. 1. La responsabilidad criminal se extingue. Primero por la muerte del reo. Segundo por el cumplimiento de la condena. Tercero por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87. Cuarto por la amnistía o el indulto. Quinto por el perdón de la persona ofendida, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla. En los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal. Sexto por la prescripción del delito. Séptimo por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad. 2. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El juez o tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella. No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. Artículo 131. 1. Los delitos prescriben, a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años. A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10. A los 5, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año. 2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción. 3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona. 4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave. Artículo 132. 1. Los términos previstos en el artículo precedente se computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, delito permanente, así como en las infracciones que exijan habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta. En los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, y contra las relaciones familiares,
excluidos los delitos contemplados en el párrafo siguiente, cuando la víctima fuere una persona menor de 18 años, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciera antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento. En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuere una persona menor de 18 años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los 35 años de edad, y si falleciera antes de alcanzar esa edad, a partir de la fecha del fallecimiento. 2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes. Primera, se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. Segunda, no obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de 6 meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla primera, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de 6 meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptará ninguna de las resoluciones previstas en este artículo. 3. A los efectos de este artículo, la persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho. 4. En los procedimientos cuya investigación haya sido asumida por la Fiscalía Europea, la prescripción se interrumpirá. A. Cuando se dirija la investigación contra una persona determinada, suficientemente identificada, en los términos del apartado anterior, y así quede reflejado en un decreto motivado. B. Cuando se interponga querella o denuncia ante la Fiscalía Europea en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, resultando de aplicación la regla segunda del apartado 2 de este artículo. Artículo 133. 1. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben. A los 30 años, las de prisión por más de 20 años. A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20. A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15. A los 15, las de inhabilitación por más de 6 años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de 5 años y que no excedan de 10. A los 10, las restantes penas graves. A los 5, las penas menos graves. Al año, las penas leves. 2. Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona. Artículo 134. 1. El tiempo de la prescripción de la pena se computará desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese comenzado a cumplirse. 2. El plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso. A. Durante el período de suspensión de la ejecución de la pena. B. Durante el cumplimiento de otras penas, cuando resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 75. Artículo 135. 1. Las medidas de seguridad prescribirán a los 10 años, si fueran privativas de libertad superiores a 3 años,
y a los 5 años si fueran privativas de libertad iguales o inferiores a 3 años o tuvieran otro contenido. 2. El tiempo de la prescripción se computará desde el día en que haya quedado firme la resolución en la que se impuso la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, desde que debió empezar a cumplirse. 3. Si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se computará desde la extinción de esta. Título séptimo. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. Capítulo segundo. De la cancelación de antecedentes delictivos. Artículos 136 y 137. Artículo 136. 1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos. A. 6 meses para las penas leves. B. 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y las impuestas por delitos imprudentes. C. 3 años para las restantes penas menos graves inferiores a 3 años. D. 5 años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a 3 años. E. 10 años para las penas graves. 2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión. 3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos 50 años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia. 4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia. 5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes. Artículo 137. Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida. Mientras tanto, solo figurarán en las certificaciones que el registro expida con destino a jueces o tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la ley. Con esta exposición damos por finalizado el estudio del título séptimo del libro primero del Código Penal, el cual abarca los artículos 130 al 137. En este apartado hemos analizado las distintas causas de extinción de la responsabilidad criminal, así como sus efectos jurídicos, incluyendo disposiciones relativas a la cancelación de antecedentes y medidas de seguridad. Con ello, cerramos el recorrido por los contenidos fundamentales de esta primera parte del Código. En el próximo vídeo comenzaremos el libro segundo del Código Penal que lleva por título, Delitos y sus penas. El contenido de algunos de los primeros títulos es el siguiente. Título primero, del homicidio y sus formas, 138 a 143 bis. Título segundo, del aborto, 144 a 146. Título tercero, de las lesiones, 147 a 156 quinquies. Título cuarto, de las lesiones al feto, 157 a 158. Y así continuaremos hasta terminar todo el contenido del Código Penal, agradeciendo tus comentarios que siempre nos ayudan a continuar con esta labor. Con ello concluimos este vídeo. Agradezco sinceramente que hayas permanecido hasta el final, y espero que el contenido expuesto te haya resultado útil para localizar y comprender la versión vigente del Código Penal español en el momento de grabación. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de estudio contigo, y confío en poder contar nuevamente con tu compañía en futuras entregas. Recibe un cordial saludo y mis mejores deseos en tu camino de formación jurídica. Hasta la próxima.